¿Me pueden escuchar? Sí se escucha, profesor. Ok, correcto. Voy a Sí, subirlo. profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a planificar algunas cositas importantes con su grupo. Así que, a ver, son ustedes en este momento 6. Sarita, ¿de tu grupo falta alguno? No, profesor, están completos. Ok, Joana, ¿de tu grupo? Solo Alexis, profesor. ¿Ya te ha dicho algo, Alexis? No, profesor, no se ha comunicado conmigo. Ya, correcto. Ok, ya, normal, no hay problema. A ver, jóvenes, miren. Lo que vamos a hacer el día de hoy es planificar, lo voy a colocar acá. Vamos a planificar. ¿Y qué vamos a planificar? Vamos a planificar eh, prácticas, ¿cómo les podría mencionar esto? Planificar prácticas de elaboración de productos. ¿Qué tipo de productos? Productos lácteos y derivados. ¿Sí? ¿Qué podemos entender por esto? A ver, ¿alguna idea? Hola. ¿Me pueden escuchar? Hola, jóvenes. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ya. Sí, profesor. ¿Sí se puede entender lo que le estoy diciendo? Hola. Sí, profesor. Ok, muy bien. A ver, cuando hablamos de planificar prácticas de elaboración de productos lácteos y derivados, em, lo que vamos a hacer es elaborar productos. ¿Y cómo es que vamos a elaborar los productos? Esa sería la gran pregunta. ¿O qué productos vamos a elaborar? Entonces, para ello, vamos a definir primero qué productos se van a elaborar. Pero para ello también tenemos que tener en cuenta las semanas que nos quedan para culminar también este periodo lectivo. Hoy día estamos, ¿qué fecha, jóvenes? 11 de junio. 11, Muy bien. profesor. Estamos 11 de junio, correcto. Estamos 11 del 6. Muy bien. Y la siguiente semana, ¿qué fecha estaremos? ¿Será 18? Sí, profesor. Sí, 18 de profesor. Sí, junio. profesor. Muy bien. Y así sucesivamente, ¿no? Ujú. Vamos a considerar también el 30 de julio. No, el 31. Ya, ahí. Muy bien. Entonces vamos a considerar estas fechas, ¿ok? Entonces, primero tenemos lo que llamamos planificación. Vamos a planificar. Luego, la siguiente semana vamos a preparar, preparar insumos. Los insumos que se puedan preparar, claro está. Vamos a preparar insumos. No vamos a preparar materia prima porque... a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Porque lo más importante sería preparar insumos. Luego
tendríamos que elegir los productos que vamos a elaborar. A ver, ¿me permiten un minuto, por favor? Listo, jóvenes. Continuamos. A ver. A ver, entonces estamos en planificación, lo que es la preparación de los insumos. Y también tendríamos que ver qué productos vamos a elaborar. Lo que vamos a elaborar inicialmente va a ser, em, a ver, podemos empezar con esto. Podría ser elaboración de yogures. Vamos a ver si es que elaboración de quesos, elaboración de mantequilla, elaboración de manjar blanco y elaboración de, ¿cómo se llama esto? Helado de crema. Ok. ¿Sí se entiende lo que he escrito aquí? Sí, profesor. Ok, Sí, muy profesor. perfecto. Entonces, esto sería la tentativa de trabajar estas semanas que nos quedan. Y también al mismo tiempo tendríamos que trabajar un proyectito más aparte del que ustedes ya tienen asignado para la presentación del 30 de junio. Recordemos que todavía tienen 19 días para que puedan ir culminándolo. Así que les hago este aviso para que no vaya a ser una sorpresa para ustedes y si se han olvidado, bueno, hacerle recordar, ¿no? Ya, a ver.
lo de la planificación. En la planificación necesitaríamos primero conocer qué productos vamos a elaborar y conocer también que dentro de estos productos hay más productos más. Es decir, si hablamos de elaboración de yogures, ¿qué yogures recuerdan ustedes? Aflanado, Ya, batido, ok. yogur afrutado. Ok, ok. Entonces podemos hablar del aflanado, el batido. Vamos a ponerle batido natural y, y afrutado. Batido natural y afrutado. Y cuando hablamos de quesos, ¿qué quesos podemos encontrar? Cheddar, Y ya, ok, queso cheddar, muy bien. A ver, vamos a colocar acá queso cheddar. ¿Qué más? ¿Qué otros quesitos más encontramos? mantecoso, Antecoso, muy bien. el Queso mozzarella también, profesor. Mozzarella, muy bien. Mozzarella. Queso fresco. Fresco, muy bien. ¿Qué más podemos encontrar? El queso andino. manchego, Andino, El quesillo, pues. el manchego, profesor. huevo, quesillo. ¿Qué más podemos encontrar? El queso ricota, profesor. El queso ricota, estupendo. Ya. A ver, vamos, voy a hacer un poquito más pequeño esto. Voy a darle una celda más. Voy. Y vamos a ajustar el texto. Muy bien, entonces tenemos acá muchos quesos, ¿no? Tenemos muchos quesos. En la mantequilla, em, a ver, podríamos citar a lo que es la mantequilla. Ah, creo que están. Alguien creo que está presentando, me parece. Ok, ya muy bien. Entonces, cuando hablamos de la mantequilla, podemos hablar de lo que es. Cerrar esto. Ya. A ver. Entonces, en la mantequilla podríamos mencionar a la mantequilla natural, por decirlo así, mantequilla sin sal, mantequilla natural, por decirlo así, natural, y la mantequilla comercial como la conocemos, ¿ok? Y cuando hablamos de elaboración del manjar blanco, cuando hablamos de elaboración del manjar blanco, a ver, podemos hablar del manjar blanco eh, estándar o convencional y el manjar blanco aromatizado. Además hay muchos más tipos que se pueden utilizar aquí, se pueden trabajar. Y cuando hablamos de helados de crema, también podemos elaborar helados de crema, mm, helado de crema con cobertura y sin cobertura. ¿Hasta ahí se entiende, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, muy bien. Creo que, a ver, voy a hacer esto un poco más pequeño. Muy bien. Ok, entonces tendríamos 3, 4, 5 semanas para poder ir trabajando cada uno de ellos.
el día de hoy en la planificación tendríamos que definir cuáles de estos productos se van a elaborar. Por ejemplo, si hablamos de yogures, em, el más sencillo para poder elaborar sería el batido natural, porque no necesitaríamos de otro insumo más que de la leche, bueno, como materia prima, y también de las cepas lácticas, porque ya el tema de una etapa muy importante de lo que es el yogur batido es la incubación. Y como no tenemos una incubadora, es decir, cada uno de nosotros no tiene una incubadora en casa, sería, sería complicado poder eh, de repente pensar cómo elaborar un, un yogur de esta naturaleza, porque cómo es que le brindamos calor. Entonces habría que pensar cómo brindamos calor o cómo emulamos cómo emulamos esta calefacción. ¿Alguna idea, jóvenes? ¿Podría ser en baño María, profesor? En baño Baño, María, profesor. ya, ok, baño María. Y mi otra pregunta sería, ¿ustedes tienen termómetro? No, profesor. Termómetro, profesor, ¿cómo así? ¿Termómetro de que se mire la presión de la fiebre o termómetro así para productos? A ver, denme unos segundos, por favor. A ver, em, podría, a ver, podría ser una escapatoria o podría ser una salida el utilizar un termómetro clínico. Solamente es algo que estoy mencionando así nomás, ¿ah? Podríamos utilizar un termómetro clínico. Sin embargo, el termómetro clínico tiene una, una desventaja. ¿Cuál es la desventaja del termómetro clínico? La desventaja del termómetro clínico es que también su rango de temperatura es bastante limitado, es muy limitado. En cambio, por ejemplo, acá tengo un ejemplar de un termómetro industrial. Por ejemplo, este termómetro industrial trabaja, a ver, bueno, por ejemplo, este termómetro industrial trabaja con, con una sustancia en la parte interna que es una sustancia rojiza. No sé si lo pueden apreciar. Sí, Profesor, profesor. yo simplemente estoy mirando de la planificación de la práctica. Ah, perdón. Es que lo estoy mostrando en mi imagen. Aquí estoy mostrando. A ver, voy a dejar de compartir entonces para... A ver, vamos a dejar de compartir. Ya. Ahora sí lo pueden observar el termómetro. Sí, profesor. Por Sí, ejemplo, profesor. este es un ejemplar de un termómetro industrial que tiene una escala de menos 20 grados Celsius hasta, a ver, aquí tiene hasta 150, de menos 20 a 150 grados Celsius. Ahora, el detalle es que si nosotros deseamos trabajar con o elaborar los productos lácteos, necesariamente vamos a tener que utilizar em, un medidor de temperatura, por decirlo muy burdamente. ¿Y eso cuál es? Es un termómetro. Así que sería un poco complicado quizá decir, o sería muy demasiado negligente decirles que podemos preparar cualquier producto lácteo no usando las herramientas respectivas. No sé si me dejo entender. Sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces, en vista de ello, podríamos trabajar con dos opciones. ¿Les parece si les presento estas opciones? Sí, profesor.
Muy bien. A ver, una de las opciones es eh, que, que yo lo trabaje, que yo lo trabaje, poder realizar la transmisión así como lo estamos realizando ahorita y puedan observar todos los procedimientos que se llevan a cabo para elaborar un producto o para llevar o para elaborar los productos. Y los que tuviesen la posibilidad de poder adquirir los insumos y puedan también acondicionar ciertos, eh, no vamos a decir máquinas ni tampoco equipos, que puedan acondicionar ciertos utensilios para poder realizar estas labores de elaboración, sería bastante bueno. Esa es una, esa es una. Porque la otra también sería que se presentara el procedimiento de elaboración ya no de forma teórica, sino de forma práctica, que es algo que no se ha hecho el, el semestre anterior, pero no lo estarían realizando ustedes, solamente estarían mirando. Sería casi lo mismo que estar viendo un video por YouTube. No sé si me dejo entender. Sí, profesor. Ok, entonces esas son eh, la primera muestra, la primera opción. Y la segunda opción, que es un poquito más complicada, por decirlo así. ¿Me dan un minutito, por favor? Disculpen. Entonces, la segunda opción sería, que es un poco más complicada y no sé si sea totalmente viable, es el tema de poder armar grupos pequeñitos para poder trabajar esto en un lugar donde sí tengamos acceso a las herramientas, a los instrumentos. Y el lugar que estoy mencionando podría ser el instituto. Esa es la segunda opción, que es un poco más riesgosa y que es y, y también se tendría que conversar previamente con las autoridades para poder realizar algún tipo de esta labor. Por eso, están esas dos opciones. ¿Cómo lo ven ustedes? Por mi parte, normal si vamos al instituto. Gracias, Alexis. ¿Alguien más que quiera opinar? Profesor, por mi parte también estaría bien. Ya, gracias. Profesor, ¿Alguien más? ¿me pudiera repetir la pregunta? Sí, a ver, Explicación. sí, a ver, para replantear nuevamente las dos posturas. Una postura es que yo lo trabaje aquí en mi domicilio y poder mostrarles los pasos que voy realizando para la elaboración de los productos. Y los que pudiesen tener acceso a las materias primas, a los insumos para la elaboración de estos productos, estupendo. Y los que no pudiesen, eh, bueno, materias primas, insumos y también adecuar o acondicionar ciertos utensilios para ello. Y los que no pudiesen, simplemente observar cómo se realiza y luego realizar todo lo que es lo que es la labor académica, ¿no? Realizar las preguntas, realizar algún tipo de informe también de lo que se ha trabajado. Y la segunda postura es quedar para poder ir al instituto a realizar estas labores previo consentimiento de las autoridades del propio instituto, porque no es cosa de que acá definimos ir a un lugar y trabajar en, no sé, unas 8 personas, por ejemplo, ¿no? 8 personas y que nadie se entere, ¿no? Ese tampoco es el tema, porque no podemos poner en riesgo las vidas de ustedes. Así que esas son las dos posturas.
Ahora sí, ¿se puede entender mejor, Yerly? Sí, profesor, claramente. Ok. ¿Quieres brindar tu opinión? No, profesor, gracias. Ok. ¿Alguien más que quiera brindar su opinión? Profesor, por mi parte estaría bien porque se comprendería más no hacerlo de manera presencial. Ya. Ok, ok, correcto. Muy bien. Ya. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Me gustaría que pueda manifestarse. Todas las preguntas que puedan haber, manifiéstenlo, porque como estamos en una época un poco delicada por el tema Profesor, de la pandemia, sí, si es que se hace una forma presencial, para mí también estaría muy bien, pero ¿y para cuándo más o menos estaría realizando esto? por eso, esa opción tendríamos que plantearle primero al coordinador del programa de estudios, que es el profesor Emilio. Y segundo, se tendría que coordinar con la jefatura de unidad académica de la que se encarga la ingeniera Zoila. Y como tercero, se tendría que consultar al director general, que es el ingeniero Wilson. Entonces, pasando por esas tres instancias, tendríamos que hacer el pedido para que nos permitan ir a la institución y poder realizar este tipo de prácticas. Eso en principio, porque también de ahí si hubiera buena disposición, también se tendría que acudir de repente a instancias mayores para que haya todo un tipo de saneo, ¿no? Si es que hablamos a nivel de gerencia. ¿Y por qué les manifiesto esto? Y no me gustaría que esto quede en el vacío, porque también tiene que haber un respaldo de ello, porque hace poco había conversado con una colega por un tema de una capacitación que estamos llevando también de manera virtual, y la colega me manifestaba que en este mes de julio se iban a iniciar las, eh, las clases en presenciales, por lo menos en su institución. No me dijo, espera, sí me dijo. Es una institución de acá de la región, un instituto tecnológico. Entonces, si es que a ella le han dicho eso, es muy probable también que se extienda todo ello para los demás institutos tecnológicos. Y Virú es un instituto tecnológico y tiene parte práctica. Por eso, al ser las carreras prácticas, es decir, no es solamente teoría, no es solamente trabajar de manera virtual o no es solamente procesar datos en un software, sino además hay un tema manual que se tiene que se tiene que dar y también hay materias primas, hay insumos de los cuales se tiene que disponer. Por ello, debido a esa naturaleza, es que les comparto esto, que también me ha compartido esta colega, que muy probablemente ya en el mes de julio empecemos con clases semipresenciales. Por eso les mencionaba esta opción, pero siempre previa coordinación, porque yo tampoco me puedo mandar solo. También tengo instancias superiores a las cuales me debo y también muy aparte de ello está la convicción y el deber moral de cuidar y de salvaguardar la integridad física de cada uno de ustedes. ¿Me dejo entender? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, profesor. No, bueno, ahí consulta y nos pasa el dato. Ok, entonces en ese aspecto, viendo esto, lo que podríamos hacer si es que no quisiéramos perder estas semanas, es decir, no dejarlo únicamente en una parte teórica, porque también mucho de ello me comentaron algunos estudiantes de ciclo, de ciclos superiores que, que el tema de llevar un curso o llevar una unidad didáctica que tiene parte práctica y hacerlo netamente teórica, uno, puede ser aburrido de repente de una manera bastante sincera de mencionarlo. Y el otro, que es
no se obtienen las capacidades que uno espera. No sé si me dejo entender cuando hablamos de capacidades, es decir, no hay ese conocimiento dentro del campo acerca de la manipulación de las materias primas, acerca de la manipulación de los insumos, y poder poner en práctica lo que uno conoce como procedimiento, además de los análisis pertinentes también. Por ello les mencionaba esto. Eso es lo que mencionaban también algunos otros estudiantes, para poder fortalecer y poder complementar también estas clases teóricas virtuales que se están dando. Porque si de repente yo les digo, a ver, elaboren un producto, estoy seguro que ustedes tendrían toda la voluntad y todas las ganas. Sin embargo, les faltaría ese roce con eh, con, con los insumos. De repente, el tema de las temperaturas, si se conoce un poco el uso de los termómetros o el uso de ciertos instrumentos, y la pregunta es, ¿y si no tenemos estos instrumentos, entonces cómo lo elaboramos, no? Entonces entramos a un lado donde no contamos con la tecnología suficiente de repente a nivel doméstico. O sea, en nuestras casas no es común que cualquiera tenga un termómetro industrial, o no es común que cualquiera tenga una olla, no sé, de unos 20 litros, por ejemplo, o una olla ya de 10 litros. O no es común, incluso tampoco es común que las viviendas tengan refrigeradores grandes, por ejemplo, ¿no? De repente, alguno de ustedes, no sé si tiene disponibilidad de refrigerador o de congelador en casa. Si gustan, manifiéstenlo, por favor. O les pregunto uno por uno. Jóvenes, ¿se me puede escuchar? Sí, 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 se escucha. Por ejemplo, ¿cuántos tienen refrigerador en casa? Yo, Ya, Yo Alex, también tengo, profesor. ya, Rosemary, minibar también. Yo también, profesor. ya, Joana y Sarita, Yo también, profesor. Yerly también. Fiorella, tú no te escuché. Sí, sí tengo, profesor. Ya. Eh, Ereni, Ereni. Después le preguntan a Ereni porque creo que no me escucha. Bueno, ¿y congelador? ¿Tendrán congelador en casa? ¿O también Yo su sí tengo, refri tiene? profesor. Ah, También, aparte profesor. congelador. Aparte congelador tienen. Sí, profesor. Ah, miren qué bien. Por ejemplo, yo no tengo congelador, pero tengo una refri y arribita tengo mi nevera, ¿no? Ahí está la nevera, ahí donde congela. Entonces, eh, hay ciertos electrodomésticos que son útiles para elaboración de este tipo de productos, pero que algunos no los poseemos. Por ejemplo, si es que hablamos del tema de quesos, el tema de mantequilla, el tema de helados o el tema de yogures, necesitamos un equipo que nos pueda brindar frío, o mejor dicho, que pueda reducir la temperatura para poder conservar, y también brindarle esas características, el tema de la rigidez, el tema de inactivar bacterias, todo ello, esas características de textura para el propio producto son necesarias eh, en cuanto a lo que es la utilización del frío, lo que son los equipos de refrigeración. Entonces, por lo menos por ahí estamos bien. Ahora, algo también muy importante y que sí lo vamos a necesitar. ¿Todos tienen cocina? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, profesor. ¿Sí, Irene? ¿Sí tienes cocina? Sí, profesor. Bacán, chévere. Genial. Entonces también los tratamientos térmicos van a ser necesarios aquí. Y a ver, un punto más. A ver, el tema
Batidora, a ver, ¿cuántos tienen batidora? ¿Cuántos tienen batidora en casa? Hola, Profesor batidor, así no tengo. ok. Yo tampoco cuento, profesor, con una batidora. Yo tampoco. Yo tengo Ya, mi mano. ¿tampoco? ¿Fiorella? Yo No. tampoco, profesor. Sarita tampoco. No, yo Joana, tampoco. Alexis. Alexis, ¿tienes batidora en tu casa? Con la mano nomás. Ay, ya. Ok. Licuadora. ¿Licuadora tendrán en casa? Sí, Sí, profesor. profesor. Por mi parte, Sí, profesor. Ya. La licuadora también se podría utilizar. Es un poquito más riesgoso, pero podríamos utilizar la licuadora. A ver, vamos a ver cómo podemos usar la licuadora. Ya, ok. Ya. Ya, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, ya algunas cosas ya ustedes los tienen. Miren, por ejemplo, en ese caso, si es que hablamos de ciertas conversaciones que debemos ir realizando con algunas personas, tenemos que tener en cuenta también el tema de los equipos y si no queremos, eh, em, ¿cómo les puedo mencionar? Si no queremos atrasar estas prácticas, necesitamos contar con algunos requerimientos mínimos. Por ejemplo, en el tema, ¿por qué les preguntaba del refrigerador, de la cocina, de la licuadora? Porque son necesarios mínimamente para algunos de estos productos. Por ejemplo, en el tema de la cocina es importantísimo porque necesitamos darle un tratamiento de pasteurización a la leche. ¿Y por qué motivo necesitamos eso? A ver, ¿alguien se acuerda para qué se utiliza o por qué utilizamos la pasteurización? Para poder eliminar ciertos para microorganismos. eliminar los microorganismos. Excelente, muy bien. Y también tratar de garantizar la inocuidad, ¿no? Para que el alimento que deseamos preparar No se no nos haga contamina, daño. profesor. Claro, ya viene con una carga microbiana y no queremos que se siga contaminando, ¿no? Porque recordemos que la leche como materia prima es un alimento muy rico en diversidad de nutrientes. Y así como es muy rico y muy nutritivo, también atacan diferentes agentes microbianos, bacterias, hongos, mohos, de todo, llega por ahí. Y conforme pasa el tiempo, pasan las horas, y no le damos un adecuado tratamiento a esa leche, la carga empieza a crecer, se incrementa. Y eso deteriora la leche cada vez más. Entonces, por eso es necesario, y quería cerciorarme también de que cada uno pueda tener una cocinita. La más sencilla que puede existir, esa está bien para utilizarlo. ¿Correcto? Acá no queremos una cocina de 4, 5, 8 hornillas, una cocina que funcione con luz eléctrica o luz solar, sino simplemente para poder realizar el tema de la pasteurización de la leche, que puede ser una cocinita eléctrica, así sea de 2 hornillas o de una sola, una cocinita a gas, así sea también de 2 hornillitas, está bien, perfecto. ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta aquí? Sí, profesor. Profesor. Ok, correcto. Ah, y también respectivamente su olla, ¿no? Porque si no, en qué van a pasteurizar, ¿no? O en qué van a poner a hervir su leche si es que no tienen una olla. Así que yo considero que ya preguntar acerca de una olla saldría sobrando porque yo pienso que todos tienen su ollita en su casa. Ahora, lo que podemos hacer nosotros, lo que podemos hacer como primera práctica, por el nivel de complejidad, podríamos elaborar manjar blanco, que eso es bastante sencillo en realidad. Es muy sencillo, pero hay que tener cuidado. Y como segundo punto, podríamos trabajar lo que es la mantequilla. Podríamos trabajar lo que es la mantequilla.
Y como tercer punto podríamos trabajar lo que es el helado. Y luego trabajaríamos el resto. 2 de julio. 23. Listo. Así lo podríamos trabajar. Por lo menos lo que es manjar blanco, mantequilla y helado, sí lo podríamos trabajar en nuestros hogares. ¿Sí? Eso sí lo podríamos trabajar en nuestros hogares. Y luego lo último que sería ya lo que son yogures y quesos, eso sí tendríamos que trabajarlo en, o podría ser una opción el instituto, o tendríamos que ver de que los que puedan tratar de acondicionar un poco sus, eh, utilizar algunos utensilios y también mm, tratar de seguir las indicaciones que se les vaya a dar, pero al pie de la letra, para poder lograr también eh, el producto que se desea. ¿Me dejo entender? Es como estar mirando algo y replicarlo así tal cual. Solo que a veces eso es un poco complejo, un poco complicado, porque el uso de diferentes instrumentos, de diferentes herramientas también implican ciertas desviaciones o ciertas variaciones en el proceso y por ende obtenemos productos mm, un poco diferentes, de repente en el tema de apariencia, de repente en el tema de aceptabilidad, el tema del sabor, de repente el tema del aroma. Y también podemos llevarlo un poco más a, a lo que es el tema de los tiempos, porque de repente trabajando a determinada temperatura, terminamos en tal tiempo, trabajando a esta temperatura, trabajamos en menos tiempo o en más tiempo. Entonces, también van a haber ciertas variables que nos van a condicionar. ¿Se entiende hasta aquí, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien, ok. Ahora, lo que vamos a hacer es eh, realizar la planificación para estos 3 primeros productos. Realizar la planificación para estos 3 primeros productos. Y la preparación de los insumos, los insumos van más orientados. Insumos se orientan para todo. Sin embargo, acá lo vamos a tomar como 18 de junio. Ya. Dieciocho, 25 de junio. Y aquí sería el 2 de julio. Y acá sería 9 de julio. Y ya, listo. Entonces, en el tema de la preparación de insumos, va más orientado a lo que es la preparación de los starters o de los cultivos. ¿Qué tipo de cultivos? ¿Cultivo de maíz o qué tipo de cultivos? Cultivo lácteo, profesor. Muy bien, los cultivos lácticos, ¿no? Cultivos lácticos y también, ¿qué más? A ver, por acá tenía una presentación. ¿Dónde está mi sachet? Aquí está. Y también lo que es el cuajo, también la preparación del cuajo. Cultivos lácticos y cuajo. Si es que hablamos de lo que son yogures y quesos. Y cuando hablamos de cultivos lácticos, vamos a entender también algo importante, que cuando hablamos de cultivos lácticos, podemos hablar de cultivos lácticos que van orientados a queso fresco o también a quesos frescos, o también cultivos lácticos que van orientados a quesos madurados, que van a potenciar mucho más el sabor y van a generar
también una textura distinta en los quesos. Porque recordemos que los quesos madurados tienen menos humedad que los quesos frescos. Los quesos frescos, por lo general, se elaboran y se pueden consumir en el mismo momento. En cambio, el queso madurado tiene que pasar un tiempo, ¿no? Eso no quiere decir que todos los quesos frescos se consuman en el mismo momento, sino que quizá podríamos darle un tipo de maduración muy breve a un queso fresco si es que queremos despertar otros aromas o de repente darle otro tipo de consistencia. Pero esto es paulatino. ¿Hasta aquí me he dejado entender, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Hola? El profesor está claro. Ok, correcto. A ver, entonces tenemos esto de aquí. Tenemos estos tres. Tenemos estos tres. Lo que vamos a hacer es, en primer lugar, ver la posibilidad de trabajar estos últimos, que son yogures y quesos, en un ambiente adecuado, es decir, el instituto, el taller. Ahora, si es que no se da, entonces tendríamos que ver otra manera de elaborarlo. De repente, la primera posición que les había mencionado, ¿no? Que yo lo elaboro y luego ya ustedes van observándolo, o de repente se hace la preparación de insumos y se les puede también facilitar los insumos para que lo puedan trabajar en sus hogares y darles una alternativa un poco más idónea para que lo puedan trabajar también. Ese es Esa es una de las opciones. Y lo que sí va a ser importante es que el- estos tres primeros, que son el manjar blanco, la mantequilla y el helado de crema, sí lo vamos a tratar de trabajar desde nuestros hogares, también realizando la consulta con las autoridades pertinentes si nos permiten utilizar en alguno de estos casos eh, los ambientes de la institución. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Hola. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, de momento, lo primero que tendríamos que hacer es, si ya hemos definido estos tres productos, definir qué es lo que vamos a hacer. Básicamente, lo que necesitamos planificar son cosas bastante sencillas. Materia prima, que sería la leche, materia prima, lo que son insumos y lo que son utensilios. En este caso, vamos a colocarle utensilios y máquinas. Vamos a colocarle utensilios, máquinas, porque igual vamos a utilizar algunas máquinas. Materia prima, insumos, utensilios, máquinas. Y lo que son mantener las BPMs. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Y este detalle, lo que vamos a hacer ahora, como cada uno va a trabajar desde su hogar, esto lo van a tener que hacer de manera individual. ¿Sí me dejo entender? Sí, profesor. Muy bien, correcto. Entonces, esto se va a realizar de manera individual. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Entonces, todo esto de materia prima, insumos, utensilios, máquinas y DPM, tenemos que considerarlo para los tres, manjar blanco, mantequilla y helado de crema. Acá podemos encontrar ciertas variaciones, ¿no? De estos productos. Entonces, a nivel a nivel individual, ustedes eh, ya definirán cuáles son los productos que desean elaborar. Es decir, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo,
que Fiorella, por ejemplo, que Fiorella diga, bueno, yo quiero elaborar un manjar blanco aromatizado, una mantequilla natural y un helado de crema con cobertura, por ejemplo, ¿no? Entonces, pongámonos en esa situación, ¿no? De que eso es lo que elige Fiorella. No vamos a limitar, no vamos a limitar. Es decir, si de repente alguien quiere elaborar manjar blanco convencional y aromatizado, a buena hora. Si es que quieren elaborar tanto la mantequilla natural como la comercial, también no hay problema, también lo podemos hacer. Y si desean elaborar helados de crema con cobertura y helados de crema sin cobertura, también no hay ningún tipo de problema, se puede hacer. Pero lo que sí se les pide es que sepan qué materias primas, qué insumos, qué utensilios, qué máquinas y también saber las BPM que debemos considerar, que es importantísimo porque todo producto que uno elabora es un producto de consumo para ingerir. Así que ese producto no tiene que afectar nuestra salud. Se tiene que trabajar con estrictas normas de higiene. Por esa razón es que también se les dice, ¿no? Que para cocinar, que necesitan lavarse las manos, tener los utensilios limpios, y para esto es muy parecido. Para que vayan a almorzar o a ingerir alimentos, ¿qué tienen que hacer? Lavarse las manos antes, ¿verdad? Tienen que lavarse las manos antes. Para esto también, solamente que acá es un poco más exigente porque hablamos de la posibilidad de que estos productos no solamente son para nosotros, sino son para mucha más población, para muchas otras personas. Y además no es un producto que de repente se consuma en ese mismo instante, sino es un producto que posiblemente va a llevar algunos días todavía hasta que sea consumido. Entonces tiene que resistir, tiene que preservarse durante ese tiempo. ¿Hasta aquí me dejo entender? Sí, profesor, Profesor, escuchamos. el producto va a ser elaborado individual y profesor. Claro, porque a menos que de repente aquí hayan dos estudiantes que vivan juntos, ¿no? Que compartan habitación o que sean vecinos. ¿Alguno de repente? No, profesor. Ok, entonces sí, tendríamos que trabajarlo de manera individual, dadas las circunstancias y también porque cada uno está en su respectivo domicilio. De repente alguno quizá vive en Chao, ¿no? El otro vive en Virú, o de repente uno vive por Santa Elena, otro vive por El Puente, de repente uno vive en Saraque. No sé, entonces, de repente para estar desplazándose, si ya hablamos de un riesgo, el tema de estar reuniéndonos, imagínense el riesgo que puede también llevar que estemos transportándonos, ¿no? De repente algunos de ustedes se transportan muy a menudo, pero se trata de reducir los riesgos. Se trata de reducirlos. ¿Sí? ¿Se entiende? Hola. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, ok. Sí, profesor. Entonces, correcto. Entonces estaríamos realizando todo este tema de considerar estos puntos básicos, cada uno de ustedes. Así que me gustaría que puedan estar bastante atentos y que puedan realizar también las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Por ejemplo, si hablamos de materias primas en el manjar blanco, ¿qué necesitamos? Ya lo hemos visto, no sé, poquito. Materia prima, profesor, la leche. ¿La leche? Muy bien, necesitamos leche. ¿Leche de qué? Puede ser leche de vaca, puede ser leche de Leche de cabra. vaca. Si ustedes tienen leche de cabra, también normal, no hay ningún problema. Si tienen leche, a ver, si tienen leche entera fresca, sería lo ideal, porque trabajaríamos con un producto primario, pero si ustedes tienen de repente leche UHT o leche, mm, a ver, leche descremada o semidescremada, o leche entera en bolsa, en tarro o leche evaporada, también se podría trabajar, pero tendríamos que llevar em, algunas variaciones en el procedimiento. Así que para poder uniformizar, por lo menos en ese lado, me gustaría que podamos trabajar con leche entera. ¿Sí? ¿Hola? Sí, profesor.
Ok, muy bien. Entonces, por lo menos por ese lado sí, que trabajemos con leche entera. A ver, y, y, s- y, s- y hablando de leche entera, ¿ustedes consumen leche? A veces, Ya, Sí, entonces, profesor, a sí, veces. ok. Sí, Entonces, en el mercado más cercano de su casita, venden leche, ¿sí? ¿Venden leche? Sí, 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 vende, profesor. profesor. sí, profesor. Ya, ¿y es leche pura o es leche bautizada? ¿Su proveedor es de confianza? ¿Hola? sí, ahí lo veo cómo saca la leche. Ah, ya, bacán. Si es así, estupendo. Si ven que lo ordeñan a la vaquita ahí en su delante, estupendo. Mejor, mejor. Ya. Entonces, en primer lugar, necesitamos leche, ¿no? Si hablamos de manjar blanco, necesitamos leche. ¿Qué más? ¿Qué insumos necesitamos para el manjar blanco? El azúcar. Azúcar, muy Azúcar, bien. profesor. Bicarbonato de sodio también, profesor. Bicarbonato de sodio también. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio, ¿dónde lo encontramos? En las farmacias. Farmacia. Muy bien, en la farmacia podemos encontrar bicarbonato de sodio. Compramos, ¿no? Compramos bicarbonato de sodio. Nos venden potecitos de 100 gramos, por lo general. ¿Qué más necesitamos? Mencionaban azúcar, ¿no? El azúcar que ustedes pueden encontrar, azúcar blanca, azúcar rubia, no hay ningún problema. Pueden utilizar cualquier tipo de azúcar. Y algo también importante es el tema de la glucosa. No sé si ustedes puedan conseguir glucosa. ¿Dónde venden? Por ejemplo, la glucosa es un insumo alimentario que bien lo pueden vender en las panaderías o en caso contrario lo venden en, en tiendas especializadas. Pero a falta de glucosa podemos utilizar otro insumo que es el azúcar invertida, que también mm, tendría que encargarme de poder orientarles para que lo podamos preparar. Que se trabaja, que se elabora, mejor dicho, a partir de azúcar. Podemos utilizar el propio bicarbonato de sodio en ciertos casos y también el ácido cítrico, que a veces no lo venden, que también lo venden en tiendas especializadas, pero podemos utilizar el zumo de un limón o el zumo de 2 limones. Limones creo que sí pueden acceder, ¿no? Pueden adquirir. Sí, profesor. Sí, Muy profesor. bien, correcto. Entonces, podríamos trabajar de esa manera. ¿Qué más faltaría? ¿Me olvido de algo? Por lo menos para un manjar blanco comercial, bueno, para un manjar blanco hecho en casa, mejor dicho, para un manjar blanco hecho en casa, no habría mayores insumos. Sin embargo, también como habíamos leído, habíamos visto en clase, también hay otros insumos que le permiten al manjar blanco tener una textura, o mejor dicho, que pueda tener una mejor mezcla y en ese caso habíamos visto estos agentes emulsificantes, ¿no? Estos agentes emulsionantes o también el uso de los carragenatos. Para manjar blanco se utiliza también los carragenatos, lo que es la carragenina, para que haya también esta emulsificación y para que tenga esta textura untuosa, ¿no? Más untuosa, por decirlo de esa manera. Y asimismo, el tema de lo que son em, los aromas, ¿no? En el caso de lo que es comercial, también se puede utilizar algún tipo de preservante que puede ser sorbato de potasio. No recomiendo benzoato porque es cancerígeno,
aunque también tiene propiedades únicas, pero igual de todas maneras tratar de evitar todo agente que pueda ser cancerígeno. Y em, para el tema de lo que es el manjar blanco aromatizado, se necesitaría simplemente una esencia. Podríamos utilizar una esencia de repente de fresa o una esencia de vainilla, que es bastante comercial y lo podemos encontrar en muchos lugares. La esencia de vainilla, por ejemplo, que yo tengo acá una presentación de esencia de vainilla, esta lo comercializan en botellita, pero también lo pueden vender en botellitas de plástico. Esta es botellita de vidrio, pero también lo comercializan en botellitas de plásticos. Seguramente habrán visto ahí, me parece que venden vainilla a la negrita. No recuerdo muy bien si se llama así. Sí, profesor. Ya, por ejemplo, no se puede utilizar esa. O si quieren aromatizarlo de otra manera, pueden también agregarle un poco de cocoa. También se aromatiza y también le cambia el color. Prácticamente ahí se haría un tipo de foch. Sería casi. Profesor, también podría ser el clavo de olor a canela. Claro, sí, se le puede agregar clavo de olor, canela, para aromatizarlo. Entonces, en realidad, cuando ya vamos a un tema de aromatización de un producto, las ideas sobran. Es decir, hay siempre un exceso de ideas porque cada persona tiene gustos distintos. Además, cada uno tiene su propia creatividad. Entonces ahí, por ese lado, pueden haber muchas fusiones, pueden haber muchos tipos de aromas que nos gustaría y que se le podría brindar a este manjar blanco. Por ejemplo, hasta ahí estaríamos viendo lo que son materias primas e insumos, pero en cuanto a lo que son los utensilios, ¿qué necesitaríamos? Necesitaríamos una cocina, ¿no? Una cocina, necesitaríamos una olla para estar ahí moviendo, de repente, si no tenemos un cucharón de metal, un cucharón de madera, ¿no? En último caso, o un cucharón de teflón también, para poder mover esa mezcla para que pueda evaporarse el agua y para que queden las partes sólidas de la leche y también los demás insumos. Y poder también considerar, acá no he puesto, pero tenemos que considerarlo también lo que son los envases. Lo que son envases y obviamente las BPM, tanto para los utensilios como para nosotros mismos, de repente desde un gorrito o una mallita, desde un tapaboca o desde una mascarilla, hasta guantes, de repente guardapolvo. Las botas de repente en su casa no se les exige tanto porque no van a estar sobre húmedo, así que no hay mucho problema por ese lado. El tema de tener las uñas recortadas, el tema de tener el cabello recogido, el tema de no tener, si es que no usamos guantes y trabajamos con las manos desnudas, tratar de no tenerlo pintado, ¿no? Las uñas pintadas, o no tener maquillaje en el rostro, porque de repente no es tanto por lo que se caiga, se descascara el maquillaje sobre los alimentos, sino que a veces por acto reflejo, la cara la cara llama mucho a las manos, ¿no? Entonces nos tocamos la cara y luego tocamos los utensilios o tocamos los alimentos y ya estamos realizando un tipo de contaminación. Más es por ese tema. Luego el tema también del uso de los aretes, ¿no? Los piercing por ahí que se pueden caer, todo ello. Incluso los mismos lentes a veces se puede considerar que son un riesgo si es que no los sabemos utilizar. Y también em, con los mismos envases, no tienen que ser correctamente higienizados con una solución clorada, que sería lo más cómodo, y poder dejar un tiempo para que haga su efecto y un escurrido. Entonces ya estamos saneando los envases para poder realizar el envasado del producto. Entonces, por ese lado, si, si se ha podido entender, la elaboración de manjar blanco no es complicado.
No es complicado, solamente hay que tener ciertos cuidados y también seguir el procedimiento de manera correcta. ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes? Le digo, ¿y a qué capacidad vamos a trabajar? O sea, ¿cuántos litros de leche? Ah, perfecto, excelente. Eso ya lo voy a dejar al criterio de cada uno de ustedes. Si pueden trabajar, si tienen una ollita que cabe 1 litro de leche, entonces trabajen con 1 litro. Si tienen una ollita un poquito más grande, trabajen con 2. Si tienen de repente ya no una ollita, sino un ollón, entonces trabajen con la capacidad que ustedes deseen. No, no se les va a limitar la cantidad. Solo que sí, en el tema de insumos van a tener que hacerlo proporcional. Si utilizan tanta cantidad de leche, van a tener que utilizar tanta cantidad de insumos. Eso sí va a ser necesario. Justo también yo les había enviado Profesor, un material. Sí, escucho. ya, respecto a las cantidades de leche que vamos a trabajar también nos va a dar los insumos que vamos a utilizar en un Word o nos va a comunicar qué día le vamos a hacer. Bueno, en realidad ya el material ya se les ha dado en las clases. Incluso se les brindó un manual bastante sencillo de entender, donde también encontramos ahí los ingredientes, los insumos para elaborar manjar blanco. Si lo revisan en el grupo, ahí lo van a encontrar. En serio, ahí lo van a encontrar un manual de lácteos. Manual de lácteos. Entonces, básicamente, en realidad les estoy explicando eso para que ustedes también puedan trabajarlo cada uno de forma individual y poder presentarme lo que piensan elaborar y qué es lo que están considerando. O sea, es decir, que también lo que le estoy pidiendo es una tarea. Lo que le estoy pidiendo es una tarea para poder saber qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer, o qué recursos están considerando, cómo lo van a hacer y qué recursos consideran para elaborarlo, en base ya a las clases que han recibido y también en base al material que ustedes tienen a disposición. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Ok. Entonces, esto va a ser de forma individual. Pero si pueden, Profesor, sí, escucho. disculpe, para la fecha 18, ¿ya sería presentar el informe o para esa fecha tendríamos que realizarlo? No, el 18 vamos a elaborarlo, vamos a elaborar el producto. Pero ustedes tendrían que presentarme su pequeño plancito, antes del 18. No el mismo 18, porque si no vamos a estar de repente corriendo para un lado o para otro si nos ha faltado algo. No sé si me dejo entender. Sí, profesor, en todo caso, entonces el informe sería luego, ¿no? Luego de procesar y así. Claro, el informe sería luego y su plancito tendría que ser antes. Por ejemplo, su plancito, Entonces, profesor, sí, sí, escucho, para el Joana. 18 ya estarían para el 18 ya tendríamos que tener los ingredientes, ¿no? Claro, sí. Para el 18 ya tendrían que tenerlo todo, excepto la leche entera, ¿no? La leche sí lo podrían conseguir en la mañana o si tienen algún proveedor en la tarde, o si no, miren, también acá hay un detalle. Por lo general, a las vacas las ordeñan bien temprano. Entonces, recuerdo que Profesor, sí, primero tendríamos que entregar nuestro plan de elaboración, cómo le vamos a hacer, ¿no? ¿Qué materiales se va a utilizar? Eso se significaría un plan, una planeación. exacto. Ajá. Ya, y para el insumo, para la preparación ¿todos vamos a hacer un solo producto o vamos a tener que escoger? El 18 van a elaborar uno o dos según lo que deseen. El 25 también sería uno o dos. Y el 5 de julio también sería uno o dos, según también deseen. Se puede hacer todo, no hay problema. Lo podemos trabajar todo. Solo que también ese todo necesita diferentes insumos. O sea, no vamos a pretender elaborar dos productos con los mismos insumos, sino van a tener también insumos distintos que les van a brindar características distintas. ¿Se entiende? Sí, profesor.
Por ejemplo, si es que yo deseo elaborar dos productos, por ejemplo, dos productos de manjar blanco, entonces no habría mucho problema, ¿no? Porque simplemente tendría que añadir el agente aromatizante. O sea, voy a tener, por un lado, una parte de mi producto que será un manjar convencional y por otro lado voy a tener mi producto que será un manjar blanco aromatizado. Entonces ahí no hay mucho problema. Pero cuando hablamos de repente de un helado de crema de cobertura o sin cobertura, ahí sí puede cambiar un poco el- la figura. Ahí ya tendríamos que trabajar de repente con moldes. Si ustedes recuerdan un poco lo que es el video de la elaboración del helado Magnum, entonces ahí se trabajaban con moldes, ¿no? En este caso tendríamos que tratar de conseguir algún tipo de molde. Y para el helado sin cobertura podríamos simplemente trabajar con un envase en el cual depositamos el helado en su, en su estado de crema y simplemente meterlo al congelador para que se congele y obtenga la textura característica. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Y para lo siguiente, que sería la mantequilla también, ¿no? Conocer qué materias primas, insumos, utensilios, máquinas y BPM. En este caso, por eso yo les estaba preguntando de la licuadora, porque si no tenemos batidora, la licuadora es una opción también válida para elaborar mantequilla. Solamente que aquí la materia prima que utilizaríamos sería la crema de leche. Y la crema de leche, por lo general, lo podemos conseguir en una tienda. Tendrían que preguntar qué crema de leche. Pero todavía para ello nos quedan un par de semanas, así que pueden preguntarlo con calma. Ahora, y como envase para la mantequilla podríamos conseguir papel manteca o de repente también un recipiente plástico, no habría mucho problema. Y si queremos una mantequilla así de un color amarillo intenso, tendríamos que conseguir también un colorante. Caso que ya dependería de ustedes si gustan conseguir el colorante o simplemente con el color de la mantequilla al natural y adicionándole la sal que le daría el sabor característico a la mantequilla. En el caso de los helados, nuevamente tendríamos que utilizar la crema de leche como un insumo, como materia prima, la cual tendría que ir acompañado de lo que es En este caso podríamos trabajar con glucosa, pero también hay la opción de poder trabajar con manjar blanco. Por esa razón es que tendríamos que elaborar manjar blanco inicialmente para poder utilizar una parte de ello como un insumo para el helado que se va a elaborar. Lo que les pediría a ustedes, jóvenes, es que puedan trabajar, puedan elaborar su plancito, por lo menos del primero, del primer productito que vamos a elaborar, y si fuese posible, también del segundo, si fuese posible, pero si es que no la tienen muy clara todavía, podemos dejarlo ahí un momento y trabajar, pueden elaborar el plan número 1. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Ok, correcto. Entonces, jóvenes, quedaríamos con eso hasta este momento. Si hubiese alguna pregunta, por favor, manifiéstense. Hola, si hay alguna pregunta, manifiéstense, por favor. Le digo, ahí en la planificación también va el proceso. El proceso. Sí lo pueden adjuntar, sí lo podrían adjuntar el proceso, pero lo que más
necesito es que sepan lo que se va a hacer y también lo que van a necesitar, sobre todo lo que se va a necesitar. Porque también ya las propias instrucciones se les dará en el momento que vamos a ir elaborando el producto. Es decir, no vamos a estar así calladitos, ¿no? No vamos a estar a mudas, sino voy a estar hablando, voy a estar también dirigiéndolos. Por eso, no es un plan tan detallado de repente o quizá em, tan minucioso o de repente un plan eh, tan específico, sino me gustaría saber cómo es que ustedes han podido entender todo lo que hemos visto, ayudados del material que tienen para poder ir empezando a ver estos pequeños productos. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Sí, profesor, está claro. Ok, genial. Muy bien. Entonces, eso es lo que veríamos el día de hoy. Y para que puedan presentar su plancito, yo les recomendaría, para no estar corriendo mucho, eh, que el día martes, a ver, el martes 15 puedan ir presentando sus planes para ir dándoles una ojeada para orientarlos también de forma individual. De repente, en qué es lo que podríamos modificar o de repente no se ha entendido del todo según su plan, entonces poder orientarles un poquito más. ¿Sí? Sí, por favor. Sí, profesor. Ok, entonces el día martes sería la fecha límite para que puedan ir presentando sus plancitos. Voy a pedirles, jóvenes, que podamos quedarnos unos minutos más, pero aquí estaríamos culminando ya la parte de la clase, pero me gustaría que se queden un momento, así que vamos a cortar.